Ayer por la mañana finalmente fueron liberadas 4 mujeres que habían sido detenidas el pasado miércoles y habían estado privadas de su libertad luego de ser acusadas de acompañar un supuesto aborto clandestino en Villa María, en la provincia de Córdoba. Las 4 mujeres habían sido detenidas, como decía recién, el día miércoles, luego de un allanamiento en sus casas particulares. 2 de ellas pertenecen a la organización Socorristas en Red. Es una organización que se dedica a brindar información y acompañamiento a personas gestantes en embarazos no deseados. Y estas, y más las otras 2 personas, fueron finalmente imputadas por el delito de ejercicio ilegal de la medicina y las otras 2 por encubrimiento. Para ampliar un poco más sobre este hecho, finalmente fueron liberadas, pero obviamente la causa continúa. Es que estamos en comunicación con Ruth Zurbriggen, integrante de Socorristas en Red. Bueno, Ruth, buenas noches, gracias por tu tiempo. Lo primero que queremos preguntar es si nos podés ampliar el hecho, esto que contaba recién, qué fue lo que sucedió el miércoles pasado, a raíz de qué hecho. Bueno, tal como dijiste, los allanamientos sucedieron el día miércoles 21. Fueron 4 allanamientos, a 2 a casas de socorristas y 2 a casas de amigas de socorristas. De esos allanamientos se producen 3 detenciones, 2 a compañeras socorristas y 1 a una médica que estaría siendo acusada de encubrimiento, y a las 2 socorristas acusadas de ejercicio ilegal de la medicina. A la par se emitió una orden de detención para otras 2 compañeras socorristas que estaban fuera del país, que al enterarse de todos estos hechos decidieron volver. Estaban fuera del país por sus vacaciones, hacía alrededor de 10 días, se enteran de estos hechos y adelantan su regreso, y el Ministerio Público Fiscal de Villa María es informado del adelantamiento de su regreso y de la decisión de presentarse voluntariamente ante la justicia para ver por qué se había emitido esta orden de detención. ¿Qué es lo que ocurre a partir de eso? El Ministerio Público Fiscal da una orden de captura de estas 2 compañeras, sabiendo que llegaban, teniendo información entregada por el abogado defensor que iban a llegar y cuándo llegaban, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué remarco estos hechos? Porque hablan de un tratamiento que nos sorprende, que nos alarma, pero a la vez de un tratamiento que tiene mucha saña, porque no entendemos la gravedad de la situación como para tratarnos como una especie de banda de criminales. ¿De qué va la causa? No lo sabemos, porque hay secreto de sumario, y ese secreto de sumario recién se puede levantar una vez que se tome la declaración indagatoria. Hasta el día de hoy no han sido citadas para esa declaración indagatoria, no sabemos si las van a citar mañana o el día jueves. Recordemos que después empieza la feria judicial, entonces estamos ahí a la expectativa, todavía con la incertidumbre, sin saber exactamente con qué elementos armaron esta causa. Quiero decir que Socorristas en Red es una red pública desde su creación en el año 2012, que claramente no tenía la extensión que tiene ahora, pero que siempre decidimos que éramos públicas porque nuestro accionar está basado en el derecho a dar y a recibir información para obtener los mejores estándares de salud. Y esos son derechos que están establecidos en tratados de derechos humanos internacionales. Quiero decir que de esos tratados a la fecha, también en Argentina y a nivel mundial, hemos conseguido muchas otras herramientas que avalan nuestro hacer. Nuestro hacer no es clandestino, no practicamos abortos, damos información y acompañamos las decisiones de abortar, y de esa manera producimos salud. Si algo hemos hecho durante todo este tiempo de existencia es producir salud, y allí hay un reconocimiento de esa producción.
Tanto reconocimiento hay que, por ejemplo, somos invitadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a formas de capacitación, a talleres, a seminarios, a foros, a trabajar sobre toda esta experiencia construida a lo largo de todos estos años para potenciar que la ley 27.610 se aplique en toda su magnitud en los espacios de salud. Cuando digo que se aplique en toda su magnitud, estoy diciendo que los sentidos que tiene esa ley, que son muy interesantes, vivan en las instituciones, tanto en las instituciones de salud, públicas, privadas, de obras sociales, como en las instituciones educativas. ¿Por qué digo esto de las instituciones educativas? Porque la ley habla de la importancia de la formación docente y que este contenido es un contenido de la ESI, lo que trae la ley 27.610. Y además Ahora, Ruth, habla la perdón ley, que te sí, interrumpa, pero quería remarcar un punto que es, esto ocurre en un contexto de el aborto legal en Argentina. ¿Por qué este hecho, que no es el primero que ocurre, sucede? ¿Cómo lo podemos explicar que esto suceda, todo lo que pasó estos días, entendiendo que llevamos casi 2 años de aborto legal en Argentina? bueno, es muy difícil de entender. Por eso hay cosas que la verdad que nos han de alguna manera sorprendido y alarmado fuertemente. Es muy difícil de entender en un sentido. A ver, difícil de entender porque tendríamos que estar celebrando centralmente los 2 años de la ley, cosa que por supuesto vamos a hacer, no nos van a quitar esa posibilidad el día 30, pero a la vez digo, se tiene que preguntar si hay una especie de revancha en este accionar a esta altura del año, en este mes, durante estas semanas. ¿Por qué digo revancha? A los sectores antiderechos, cuando sale la aprobación de la ley, el primer año se dedicaron a presentar recursos, 36 recursos de inconstitucionalidad. En general les salió mal con todos. Esa política le salió mal. Criminalizaron a una médica por garantizar en Salta un aborto legal, ¿sí? Una interrupción legal del embarazo, una interrupción que estaba incluso autorizada por el Código Penal desde antes, si querés, de la ley, aunque la ley retoma el Código Penal también, el artículo 86 y las causales. Entonces, pareciera que, bueno, ¿quién queda alrededor, no? O sea, ¿por qué digo quién queda alrededor? Porque la ley se corre del paradigma de la criminalización y establece claramente que ninguna persona que abortó puede ser denunciada por llevar adelante un aborto. Y establece la ley es de acceso al aborto y de acceso al posaborto. Esto es muy importante que lo empecemos a remarcar. ¿Y por qué digo lo del posaborto? Porque la ley dice que si una persona llega a un espacio de salud con algún signo de alarma por alguna complicación de aborto, debe ser atendida respetándose sus derechos y no puede ser denunciada. Entonces, de alguna manera, la ley también plantea la posibilidad de la autogestión del aborto. Hay muchas personas en Argentina que autogestionan sus abortos. La ley no va a cambiar prácticas instaladas también desde hace mucho tiempo y prácticas que existen a nivel global. Tanto existen a nivel global que la guía de la Organización Mundial de la Salud, las últimas directrices aprobadas en este año 2022, reconocen el papel fundamental que cumplimos los espacios y las redes de salud comunitaria para garantizar servicios de aborto seguro. Desde que tenemos la ley, el socorrismo está preocupado como organización, como red, por hacer vivir la ley. Así lo decimos, así lo escribimos, así lo declaramos apenas se aprobó esta ley
a la que tanto queremos, porque hemos luchado mucho por tener esa ley, la ley 27.610. Entonces, también planteamos larga vida al socorrismo porque nuestra experiencia de todos estos años de activismo habla de que el aborto se vive con menos culpa, con menos vergüenza, con menos estigma, si es un aborto acompañado, si es un aborto donde de alguna manera se colabore en sostener la decisión, en darle como entidad sin estigmatizar, y por eso necesitamos cada vez más servicios comprometidos con todos los sentidos políticos que plantea la ley 27.610, que son sentidos y principios muy, muy interesantes desde nuestra perspectiva. ¿Cómo se encuentran, Ruth, las personas que estuvieron detenidas, que contabas que mañana, si no me equivoco, dijiste que tenían que presentarse ante la justicia en una causa que no saben cuál es el delito? Bueno, ¿cómo han pasado estos días? Porque seguramente no habrán sido los mejores en el medio de las fiestas, digo, ¿no? En ese contexto también. Bueno, las condiciones de este fin de semana fueron muy angustiantes porque ante la incertidumbre también, ¿no? Esta cosa de no saber por qué y de sentir una injusticia tan alta, fueron muy difíciles estos días para ellas y también para el activismo socorrista, debo decirlo, porque nos afecta, aunque dimos una respuesta muy importante, muy articulada, muy en alianza con muchas organizaciones y también conversando todo con el abogado defensor. No obstante eso, hay daño. La justicia ya produjo daño y eso me parece que es muy importante remarcarlo. Hoy están más tranquilas, más aliviadas, pero también en la incertidumbre de para dónde va todo esto. No es que mañana se tienen que presentar. Lo que digo es que no sabemos si habrá declaración indagatoria, si serán convocadas a declaración indagatoria miércoles, jueves o durante la feria judicial o cuándo. Y eso también tenemos que avanzar con una política que seguramente la definiremos en estos días con el abogado defensor y con el equipo de abogadas feministas que está trabajando desde el minuto cero con esta situación. Tendremos que definir un pedido al Ministerio Público Fiscal del cierre inmediato de la causa y del sobreseimiento de las compañeras por atípico, que es todo esto, ¿no? Así que nos embarcaremos en esa acción, las convoquen o no a declaración indagatoria. Digo porque corremos el riesgo de que no las convoquen y entonces queda como una especie de espada de Damocles cuando me van a convocar y a lo mejor las convocan dentro de un año. Eso sería tremendo, no lo podemos permitir y tenemos que avanzar prontamente en, como digo, el cierre inmediato de la causa de la mano del sobreseimiento de las 5 personas involucradas.